Dice así: y entraron en Capernaum, y los días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaban. Aquí un paréntesis, el día de reposo equivale al día sábado. Y el 22 dice, y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Esto también lo relata Mateo 7, 28 y 29. ¿Sí? Vamos a ir hasta ahí y vamos a ver que también Mateo, otro evangelista, lo relata esta parte. Dice así Mateo 7, 28 y 29. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Vamos al capítulo 23 de Marcos 1. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo, que dio voces, diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús le respondió diciendo: cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí diciendo: ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen. Y muy pronto se difundió su fama por toda la provincia alrededor de Galilea. Vamos a orar, hermano, para poner este tiempo en las manos del Señor, para que Él nos prepare y Él nos acompañe en este tiempo también. Querido Padre, muchas gracias, Señor. Te damos por todo lo que tú has creado. Gracias, Señor, por tu creación. Gracias por que tú nos has creado, pero gracias ahora que somos hijos tuyos, Señor. No somos más creación, sino que somos hijos tuyos, Señor. Somos familia, Padre. Te damos gracias por eso, Señor, porque tú nos has escogido, tú nos has levantado de lo más profundo del abismo, del pecado, de la inmundicia, Señor. Te damos gracias por eso, Señor. Pero en esta mañana, Padre, queremos pedirte, queremos rogarte, Señor, que tú nos abras el entendimiento. Queremos leer tu palabra, escucharla, entenderla, pero sobre todo, Señor, queremos llevarle a la práctica. Y, Señor, para eso es lo que te necesitamos en esta mañana y todas las mañanas de este tiempo que nos queda por este mundo, es que tú nos ayudes a no solo ser oidores de tu palabra, sino hacedores, Padre. Por eso te rogamos, Señor, porque solo no podemos. Queremos pedirte, Señor, que nos ayudes a transitar estos tiempos difíciles, pero sabemos que a tu lado todo es más fácil. Confiamos en ti, Señor. Te amamos, Señor, y te necesitamos. Te damos gracias, Señor. Te damos gracias por este tiempo. Te damos gracias por esta iglesia, Señor. Gracias porque tú eres bueno y fiel con cada uno de nosotros. Te pido por todos los hermanos, Señor, que hoy estamos reunidos para compartir este tiempo, para compartirte, Señor, para escucharte, Señor. Y también por esos hermanos que no pudieron conectarse. Tú sabes las circunstancias, Señor. Tú sabes los motivos, Señor. Tú sabes las necesidades, Señor. Te pedimos por esos hermanos que aún no pudieron estar en comunión contigo, por lo menos de esta forma, Señor. Nos estamos congregando, Señor. Nos estamos juntando. Puede haber una distancia, pero sabemos que tú estás en todos lados, porque tú eres omnipotente, tú eres omnisciente y tú eres todo, Señor. Te damos gracias, Padre, y dejamos este tiempo, esta mañana en tus manos. Oramos en el bendito nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Perdón. Hoy amanecí medio complicado la garganta.
Bueno, vemos entonces ahí, ¿no? En estos versículos que nos habla Marcos, veníamos estudiando el domingo, Pablo nos había hablado de cuando Jesús eh, llama a sus 4 pecadores, ¿no? ¿Qué hizo el Señor Jesús? Empezó a elegir a sus primeros discípulos. Y Marco nos describe después de esto las primeras acciones relativas del ministerio de Jesús. ¿Qué quiere decir esto? Que el ministerio del Señor Jesús comienza, según Marcos, con la enseñanza, con una enseñanza, que ahora vamos a ver la cualidad de esa enseñanza, y este exorcismo, ¿no? Y un exorcismo. Así Marcos nos relata cómo inicia el Evangelio de Marcos. Esto un poco contrasta con la manera de que introducen el ministerio de Jesús los otros diferentes evangelistas. Mateo introduce con el Sermón del Monte. Esto lo vimos en Mateo 5, capítulo 5, versículo 7. Lucas con un sermón programático. Esto está en Lucas 4, 16 al 30, creo. Y luego Juan con las bodas de Caná, que está en Juan 2, capítulo 2, versículo del 1 al 12. Pero esto simplemente como comentario. Nosotros ahora nos vamos a basar en el estudio de Marcos, y Marcos nos dice esto, ¿no? Que el ministerio del Señor Jesús arranca con esta enseñanza y con un exorcismo. Marcos nos escribe, ¿no? Que el Señor Jesús arranca su ministerio con la enseñanza y un exorcismo. Tan pronto como comenzó a predicar el Señor Jesús, también empezó a hacer milagros. ¿Para qué? Para confirmar su doctrina. Vamos a ir a Juan 2, 12. Voy a pedir que me acompañen en sus casas con sus Biblias. Juan 2, 12. Después de esto descendieron a Capernaum, él, su madre y sus hermanos y sus discípulos, y estuvieron allí no muchos días. Marcos nos relata ahí también primero los primeros desplazamientos de Jesús con sus discípulos y los lleva a Capernaum. Capernaum era una población pesquera al norte del mar de Galilea, en la que había una sinagoga. Vamos a Mateo 4:23. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. También lo relata esto Mateo. Jesús entonces aparece enseñando en la sinagoga, como veíamos ahí, que nos relata Marcos, el sábado, el día de reposo, en la que la variabilidad de la liturgia, de la forma sería muy similar a estos tiempos: oraciones, bendiciones, lectura, meditación y meditación de los textos sagrados. Pero el hecho de que se mencione que Jesús enseñaba el sábado no debe entenderse como que lo hizo necesariamente más de una vez. Jesús está enseñando acá cuánto se encuentra en la sinagoga. Y poco después el mismo maestro, el mismo Jesús, identifica su enseñanza en la sinagoga como su predicación. Y esto lo levantamos en Marcos 1:38, que dice así: Él les dijo, vamos a lugares vecinos para que predique también allí, porque para esto he venido. También esto lo relata el profeta Isaías en Isaías 61:1. El Espíritu de Jehová, el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel. Cuando Jesús anunció el Evangelio, hizo que la gente
encontrar de golpe la presencia de Dios mismo. La autoridad con que hablaba era una autoridad de aquel que habla con que el Padre le había enseñado. Y esto es para resaltar, ¿no? El Señor Jesús le llevaba a la presencia de Dios mismo, ¿no? Con una autoridad, y porque dice también la palabra, porque el Padre le había enseñado, ¿no? Y esto lo tenemos en Juan 8:28. Vemos ahí en Juan, rapidito, Juan 8:28. Dice así: y le dijo pues Jesús, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Porque lo había enseñado el Padre, también a quien el Padre había entregado toda autoridad. Y esto también está en Mateo 11:27. Mateo 11:27. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo, sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. También esto nos habla en Juan 3:35. Y vemos acá, ¿no?, que enseñaba con autoridad, como que aquel que le había enseñado el Padre, y sin duda que le había enseñado el Padre. Él no hacía nada sin que no fuera a través de su Padre, a quien el Padre también había entregado todo. Ahora vemos que la predicación vuelve a ser palabra de Dios, y los hombres se asustaban porque se sienten puestos frente a ese Dios vivo. Con terror, ellos dan cuenta de que Dios está ausente en sus vidas. Y muchas veces esto nos pasa a nosotros, hermanos. Cuando se nos presenta la palabra de Dios y nos enfrentan con Dios, muchas veces tenemos ese temor, ¿no? Ese miedo. Y está bueno que tengamos ese temor, un temor reverente hacia Dios. Y cuando nos enfrentan con su palabra, porque el Señor nos habla a través de ella. Y hoy nos está hablando a través de su palabra, ¿no? Vemos entonces que las personas, los oyentes, se admiraban de la enseñanza de Jesús. Por dos motivos. El primero, porque el contenido mismo de lo que decía, cuestionado la interpretación normativa de la ley, de estos maestros de la ley. Por ejemplo, podemos citar algunos ejemplos. Al día de reposo. Vamos a citar nada más la cita, porque esto después lo vamos a ir estudiando a medida que avancemos en el libro de Marcos. El día de reposo, por ejemplo, Marcos 2:23-28. Las normas alimentarias y de pureza, Marcos 7, del 1 al 23, o el del divorcio, Marcos 10, del 1 al 12. Pero la forma en que impartía esa enseñanza con autoridad o poder superior al de los propios intérpretes de la ley. Marcos posteriormente va a identificar la interpretación de la ley por parte de los líderes religiosos como la enseñanza de hombres y no de Dios. Vamos a Marcos 7 al 5, 7:5. Le preguntaron, pues, los fariseos y los escribas, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Respondiendo él les dijo, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas, mandamiento de hombres. También esto lo levantamos en Isaías 29:13. Porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a las tradiciones de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Le decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestras tradiciones. Y ahora vamos al versículo 13 del mismo capítulo. Invalidando la palabra de Dios con vuestras tradiciones que habéis transmitido, y muchas cosas hacéis semejantes a él.
Esto era un adelanto de los diversos desencuentros que va a tener el Señor Jesús con estos líderes religiosos. Pero para resaltar nuevamente, ¿no? Marcos 1:22, y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Ahora vamos a ver la secuencia, ¿no? Cómo fueron transcurriendo un poco los hechos, las acciones. Tras concluir Jesús sus palabras, su predicación, Jesús finalizó su enseñanza entonces y se oyó la voz de un hombre con espíritu inmundo, una persona que tenía un demonio. El demonio le tenía dominado y le llevaba cautivo a voluntad. Dice la palabra que este hombre estaba en la sinagoga y no había entrado allí ni para aprender ni para ser curado. Vemos las acciones, la rabia con que el espíritu inmundo se expresa ante la presencia de Cristo mismo. Vemos la exclamación del hombre, ¿no? Con el demonio que se dirige a Jesús en una forma plural, refleja la hostilidad hacia este. Esto nos evidencia la diferente naturaleza de los demonios y de nuestro Señor Jesús. También esto lo vamos a estudiar más adelante, en Marcos 3:22 al 27, o sea, capítulo 3, versículo 22 al 27. Estos reconocen quién es Jesús, realmente quién es Jesús, los demonios los reconocen. Y dieron voces como sintiéndose angustiados porque sabía lo que se le venía. Vamos a ir al capítulo 24. Cómo lo hablan, lo hablan los demonios diciendo, ¿a qué tienes? Diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Le llaman entonces Jesús Nazareno, por lo que sabemos adoptan los demonios una actitud defensiva propia de la amenaza que Jesús era para ellos. Pero también intentaron sin éxito someter a Jesús con una especie de encantamiento, que se basaba este encantamiento en reconocer la identidad del otro. Sé quién eres. La identificación que hacen de Jesús es como Nazareno y Santo de Dios. La primera como reconocimiento de su presencia terrenal, la segunda como la manifestación de su verdadera naturaleza divina. Y acá vemos que no tienen más remedios que confesar los demonios, el Santo de Dios. Y por aquí vemos también que se puede tener una noción correcta de Cristo, y no con eso tener la fe y el amor de Cristo. Vamos a Santiago 2:19. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Perdón. Sin tener la fe ni el amor que conducen a Cristo. Es una profesión que no lleva más allá de los demonios. De hecho, que no reconocen, que no pueden aguantar la presencia ni el poder de Dios. Vemos ahí que le dicen, ¿qué tenemos que ver contigo? ¿Has venido a destruirnos? No quieren tener nada que ver con nuestro Señor Jesús, porque no tienen esperanza alguna de ser salvo por Él, sino solo el temor de ser destruido por Él. Vemos la definición de Jesús como un santo, ¿no? Y contrasta con la inmundicia del espíritu que poseía ese hombre. Vemos la santidad, el opuesto a la impureza. Quien está en estado de santidad está alejado del pecado. Los demonios reconocen a Jesús un poder sobrenatural, ¿no? Y temen por su destrucción. Saben que no es solo una represión la que recibirán, sino una expulsión definitiva. Y saben, hermanos, donde hay santidad no hay lugar para la impureza y espíritu inmundo. De esto habla también en Zacarías 13:2. Vamos a Zacarías 13:2. Y aquel día, dice Jehová de los ejércitos, quitaré de la tierra los nombres de las imágenes, y nunca más serán recordadas.
y también haré cortar de la tierra a los profetas y al espíritu de inmundicia. También habla de esto en Ezequiel 36, 25, 26 y versículo 29. Pero gracias a Dios, hermano, gracias a Dios, mientras un ser humano, un hombre alienta en este mundo, siempre se le ofrece gratuitamente esta agua de la vida, gratuitamente el agua de la vida, con tal que tenga, con tal de que tenga sed y quiera beber. Y esto lo deja claro también Apocalipsis 22, 17. La última parte ya de la Biblia, la palabra de Dios dice Apocalipsis 22, 17, y el espíritu y la esposa dicen, ven, y el que oye diga, ven, y el que tiene sed, venga, y el que quiera tome del agua de la vida gratuitamente. Gratuitamente. Vemos que el Señor Jesús toma el control de la situación. ¿Qué hace? En el versículo 25. Pero Jesús le reprendió diciendo, calla y sal de él. Jesús toma el control de esta situación y manda entonces a callar al demonio. Vemos acá la victoria que el Señor Jesús obtuvo sobre el espíritu inmundo, sobre ese demonio. No hay ninguna representación de un exorcismo de esta magnitud. Con una mera palabra poderosa basta para imponer su autoridad, y en vano que el poder de Satanás diga, déjame quieto, su poder va a ser quebrantado. Vemos que el pobre poseso, esa persona con el demonio, va a ser liberado, ¿no? Y acá Jesús le encominó, que quiere decir le ordenó. El Señor, hermanos, no ruega, sino que manda. Así como enseñaba con esa autoridad, así también curaba con autoridad. Además, hizo callar al demonio con un vocablo que literalmente significa sea amordazado. En otras palabras, Jesús le demanda silencio a los demonios, con una expresión bastante coloquial, si podemos llegarle a decir, como diciendo cierra el pico. Cristo tiene una mordaza para ponérsela a este espíritu inmundo. Lo mismo cuando este adula que cuando aúlla. Acuérdense que cuando fue llevado, quisieron adularle al Señor Jesús, tentarlo en el desierto. También ahí le puso la mordaza. Y ahora cuando aúlla. Y eso no es todo, sino que además de hacerle callar, le manda a salir del hombre. Y el espíritu inmundo no tiene más remedio que obedecer. El espíritu inmundo sale del hombre y cae al suelo. Ahí vemos en el versículo 26, y el espíritu inmundo sacudiéndose con violencia, sacudiéndolo con violencia y clamando a gran voz salió de él. Este espíritu inmundo entonces sale del hombre, cae al suelo, convulsionando, pero ya que no podía hacer nada contra Jesús, contra el Señor, que hace, se desahoga con aquel pobre hombre. Y así, hermano, cuando Cristo, por medio de su gracia, libra a las pobres almas del poder de Satanás, acontecen varias veces graves tumultos y convulsiones dentro del corazón. Salió de él dando un gran grito. Quizá esto pasó un gran grito, ¿no? Y quizá esto pasó con una expresión del demonio de derrota o muerte, también para asustar a las personas que estaban ahí. Y por último tenemos estos dos versículos, el 27 y 28, y todos se asombraron de tal manera, dice la palabra de Dios, que discutían entre sí diciendo, ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Que con autoridad manda a uno a los espíritus inmundos y lo obedecen. Muy pronto se difundió su fama por toda la provincia alrededor de Galilea. Y ahora nos quedan estos dos versículos para ver la impresión que hizo a estas personas, los espectadores que estaban ahí, cuando el Señor Jesús realiza ese milagro. Podemos decir que les llenó de asombro. Todos quedaron como atónitos. No es algo a lo que ellos estaban habituados, estaban acostumbrados, pues es una doctrina nueva, en fondo y forma.
Primeramente se maravillaron por la autoridad con que enseñaba el Señor Jesús. Hoy veíamos en el versículo 22 claramente, ¿no? Y se admiraban por su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Y ahora se admiran por la autoridad con que despliega al de doblar inclusive a los demonios. Les tomó tan de sorpresa que comenzaron a discutir entre ellos y preguntarse, ¿qué es esto? Ciertamente su doctrina tenía que venir de Dios, al ser confirmada con semejantes cualidades, excepciones, admiraciones. Los exorcistas judíos pretendían echar y quizás echaban demonios por medio de invocaciones a los espíritus inmundos. Pero hermano, esto era muy diferente, da orden, incluso a los espíritus inmundos. Una mera palabra le hace que le obedezcan hasta los espíritus inmundos. Y de seguro que nos conviene tener amigo a quien tiene el control inclusive de los espíritus infernales. Y ese es nuestro Señor Jesús. En la manera en que Jesús lo realizaba, además por encima de las cuestiones relativas a las enseñanzas y el poder sobre los demonios. Ahora el debate o la discusión de la gente se centra o se acerca de quién es Jesús. El reino se acerca en su ministerio, de los cuales da muestra de su enseñanza y su exorcismo. La cuestión acerca de su identidad será un motivo frecuente en este Evangelio de Marcos. ¿Estarán dispuestos a reconocer, pues, quién es Jesús y a responder en los términos esperados? Y esto es también para nosotros ahora, hermanos. ¿Estamos dispuestos a reconocer? ¿Estamos dispuestos a reconocer quién es Jesús y a responder en los términos esperados? ¿Estamos dispuestos a esto? Cada uno pregúntese internamente, ¿no? En su corazón, ahí en el lugar donde esté, en su casa. ¿Estoy dispuesto a reconocer quién es Jesús, pero también a responder en los términos esperados? Marcos 1:15. Diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. A eso somos llamados a ser arrepentidos, porque el reino se ha acercado y creed en el Evangelio. Si todavía no hemos creído en el Evangelio, estamos a tiempo, hermanos, de creer en el Evangelio, en creer de las buenas nuevas de Jesús. Y esto también es para que nosotros prediquemos y llevemos el mensaje de salvación. Gálatas 4:4. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Mateo 5:17. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Hizo esto el Señor, que se elevase su fama, su reputación entre quienes habían presenciado el hecho. ¿Y qué pasaría? Muy pronto esto se extendería a su fama por todas las proximidades de la población de Galilea. La fama de Jesús se difunde ampliamente por ese territorio. Pero vemos el relato de lo sucedido. Pronto pasó de boca en boca con la misma exclamación. En ese tiempo no había otros medios, no había tecnología, no había redes, era el boca a boca. Vemos el mensaje, vemos la exclamación, lo cual Marcos refleja con una cantidad de calificativos como de pronto, por todas partes, en toda la región. Es probable que esta descripción de la inmediatez con la que se extiende la fama de Jesús corresponda, hermanos, con la realidad escatológica propia de la época, en la que la acción de esta se difundiría con rapidez. Vamos a Isaías 48:3. Lo que pasó
Ya antes lo dije, y de mi boca salió, lo publiqué, lo hice pronto, y fue realidad. ¿Cuál era esa exclamación? Una enseñanza nueva. Pero, ¿cómo era esa enseñanza? Expuesta con autoridad. Una enseñanza nueva, expuesta con autoridad. Así fue universalmente admitido en aquella región que él era un maestro, pero era un maestro venido de Dios. Juan 3:2. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Y así fue Cristo preparando ahora su propio camino, una vez que Juan, su precursor, había sido encarcelado. Y no nos olvidemos de lo que dice en el versículo 22, y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Una enseñanza nueva, expuesta con autoridad. Y así arrancó el ministerio del Señor Jesús. Así nos relata Marcos, una enseñanza nueva con autoridad y un exorcismo. Y esto es para nosotros también, hermanos. Creer en esta enseñanza nueva y con autoridad. Y también llevar el mensaje con autoridad. Predicar el Evangelio con autoridad. A eso somos llamados. A predicar la cruz de Cristo. A glorificar la cruz de Cristo. Sin duda que si así presentamos el Evangelio, como lo hizo el Señor Jesús, el éxito va a ser rotundo. Necesitamos que el Señor nos ayude, sin duda. Solo no lo podemos hacer. También a través de la persona del Espíritu Santo. Y que el Señor nos bendiga en este tiempo y que también tomemos este mensaje como la autoridad que debe representar también la palabra de Dios en la Biblia para nosotros. El Señor nos habla a través de su palabra y que nos infunde autoridad, nos infunde respeto, nos infunde la veracidad que tiene su palabra y se va a cumplir. Dios lo prometió. Que el Señor nos bendiga en esta mañana, hermanos, y que podamos entender su palabra y el propósito que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Vamos a orar para terminar. Padre, muchas gracias te damos, Señor, por tu palabra. Gracias porque es palabra con autoridad, es una palabra fiel, verdadera, cortante, doble filo, y muchas veces nos duele, Señor. Nos duele pasar nuestras vidas por ahí, porque se reflejan nuestras cosas inmundas, nuestras suciedades. Pero debemos hacerlo, Señor. También sabemos, Señor, que tenemos el mejor abogado, nuestro Señor Jesús, que intercede por nosotros. Gracias a Él, que Él fue a esa cruz del Calvario y llevó toda nuestra suciedad, nuestra iniquidad, nuestros pecados. Hoy podemos estar acá, reunidos en tu nombre, escuchándote a través de tu palabra. Te damos gracias, Señor. Te damos gracias porque tú nos enseñas día a día, domingo a domingo, miércoles a miércoles, jueves a jueves, viernes a viernes, martes a martes, lunes a lunes, Señor. Queremos saber más de ti, Señor. Queremos conocerte, Señor. Y para conocer tenemos que lo que sabemos de ti ponerlo en acción. Necesitamos, Señor, que nos ayudes también en administrar nuestra vida, en saber que tenemos que ponerte a ti en primer lugar. Todo el resto es secundario. Como dejar nuestras cosas y seguirte a ti. Ponerte ahí en el primer lugar. Ese debe ser el éxito para nuestra vida. Es difícil, nos cuesta, pero sabemos que cuando lo logramos
por lo menos en un momento en el día, es de gran bendición para nosotros. Por eso queremos pedirte que podamos entender que lo tenemos que hacer, Señor. Y muchas veces es difícil, se nos complica, pero sabemos que en ti todo lo podemos, Señor. Dejamos este tiempo, esta mañana, este día, Señor, en tus manos, Señor. Gracias por esta linda familia, Señor, que tú nos has regalado, que nos has dado, Señor. Estos hermanos preciosos que tú has puesto en nuestras vidas, Señor. Gracias, Señor, porque tú eres bueno y fiel con nosotros. Sabemos que tenemos una protección especial contigo, Padre. Te damos gracias, Señor, y te pedimos que lo sigas haciendo, Padre. Te rogamos, Padre, por esas personas que están en alguna lucha, en alguna circunstancia difícil, tanto espiritual como emocional, económica, de salud. Cuál sea el quebranto, Padre. Te pedimos, Señor, que tú estés restaurando la vida de cada uno de nosotros, Padre. Te doy las gracias, Señor, por esta mañana. Te lo pido y te lo ruego en el bendito nombre de tu Hijo Jesús. Amén.